Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Manuel Turégano de Ediciones Contrabando y editorial que ha publicado Panamá Spies. Muchas gracias a todos por asistir esta tarde. Sin duda, yo tengo que decir, este es un momento emocionante. Y de alguna manera también es un acto de justicia. Tener hoy con nosotros aquí a Ernesto Endara, pues la verdad es que nos llena de satisfacción y de orgullo. Igualmente. Y presentar hoy ante vosotros Panamá Spies es una pequeña victoria de la literatura. Ni uno, ni el otro, ni el autor, ni el libro han tenido fácil conseguir este objetivo de estar hoy aquí. Porque ha tenido que esperar 83 años Ernesto Endara para hacer esta travesía y desembarcar literariamente en España. Lamentablemente, hay muchos por acá que piensan que Panamá es hoy un canal. No. Pero también ella ha contribuido lo suyo para alargar esta espera. Ernesto Endara ha navegado muchos años por otros mares, buscando otros puertos, y apagó otros incendios, él sabe a qué me refiero, entre ellos los causados por esa afición que él mismo confiesa en el libro al boyero, el ron y las mujeres. El tiempo se le fue demorando, pero no importa lo que tardó. Lo importante es que ya está aquí y al menos su literatura, y eso estoy convencido, ha llegado para quedarse. Ernesto, gracias por tu viaje y gracias por tu libro. La edición de este libro de contrabando tiene muchos padres y os voy a mencionar muy a la carrera. Verónica Díaz, que todavía no ha llegado, es increíble. Y lo dejó un día, hace ya casi 2 años, encima de la mesa de mi oficina, diciendo: ahí tienes, a ver qué haces con esta delicia. Esas palabras exactas. Corín lo ha sido todo para este libro. Agente literaria, inspectore del autor y defensora incansable de su publicación. Ha bregado en todos los frentes, acá y allá, en Panamá y en España. Sin ella no habría libro y ni estaríamos todos aquí esta tarde. Por eso se merecía sin duda escribir el prólogo del libro y figurar al frente de los agradecimientos de NECO. Encontrar el título y la portada del libro también fueron odiseas, que no tengo tiempo aquí y ahora para detallar. Pero siempre se resolvieron en un espíritu de colaboración que ha reinado durante todo el proceso de edición de este libro. Fue difícil, pero se consiguió. Tengo que agradecer, aunque no puede estar hoy aquí, a Carlos Michel Fuentes, que hizo realidad casi imposible, que es conseguir hacer una portada creíble y muy expresiva para este libro, prácticamente con una fotografía que no reunía ninguna condición para poder hacerlo. Respecto a mis reacciones en particular, intensas, a veces un poco desquiciadas, íntimas, casi carnales con el libro, ya veré mis memorias. Ahora no tengo mucho tiempo. Este libro ha sido posible, y tengo también que dejar constancia de ello, gracias al generoso apoyo económico de Panamá. Es lamentable tener que reconocer, pero lo voy a hacer, que pese a las intensas gestiones de meses, fue imposible encontrar un patrocinador español. Absolutamente lamentable. En todo caso, este libro, que es un libro hermoso, ameno, divertido, vital, lleno de aromas y colores, de vida y de reflexión,
Por suerte ya lo tenemos y ya está aquí. El libro recopila en un solo volumen 2 obras publicadas con anterioridad en Panamá, Pantalones cortos y Pantalones largos, y es la primera obra de Ernesto Endara que se publica en nuestro país, y una de las primeras obras de la literatura panameña que ve la luz en España. Para presentar este libro tenemos aquí hoy a 4 personas que nos acompañan y que tienen mucho que decir sobre él. Juan Luis Bedins, poeta y presidente de la Asociación de Escritores y Críticos Literarios de Valencia, CLAVE, en el marco de cuyas actividades se inscribe la presentación que hacemos hoy. Gracias, Juan Luis, por todo lo que has hecho. Están también con nosotros y van a intervenir 2 profesores de la Universidad de Panamá, amigos y expertos en la obra de Ernesto. Irina Nenchenov, que es directora del Centro acreditado por el Instituto Cervantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, y José Antonio Ardilla Acuña, director del Centro de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Gracias a los 2 por hacer este inmenso esfuerzo de viajar desde Panamá para colaborar en esta presentación. Y por último, pues ya agradecer a Ernesto por partida doble. Primero, ese fulgor lleno de vitalidad que emana de su literatura y que es un extraordinario bálsamo contra el pesimismo contemporáneo. Y por otro lado, claro, que haya tenido la voluntad, la valentía y el tesón de embarcarse en este viaje de 18.000 kilómetros para estar hoy con nosotros. Solo decir finalmente que para Contrabando de verdad es un orgullo y una satisfacción tener a este libro y tener a este autor en nuestro catálogo. Gracias. Gracias. Buenas noches, muy queridos amigos. Ya todos ustedes para mí son muy queridos amigos, porque la verdad estoy muy emocionada de verlos aquí reunidos. Para mí es la segunda vez que puedo presentarme ante un público español. Lo hice hace un año en Zaragoza en la Feria del Libro, y también una parte muy considerable de mi intervención sobre literatura panameña fue dedicada, yo puedo decir, al clásico ya de la literatura panameña, Ernesto Endara. Y hoy voy a hablar sobre él, lo que él representa para todos nosotros los panameños en Panamá. El hombre de las 4 X: escritor, enamorador, escudriñador, encantador, o Ernesto Enrique Endara Estrada. A pesar de que Ernesto Endara hace tiempo llegó a tener renombre nacional en Panamá, sigue siendo un escritor muy joven, y esta es su característica principal. ¿Por qué? Porque no ha perdido el maravilloso entusiasmo, chispa, buen humor, porque cada vez nos muestra nuevas facetas de su talento. Él mismo confiesa que su cerebro es todavía inexplicablemente ardoroso. ¿Se escucha? Ernesto Endara es excelente dramaturgo. Para comprobarlo, tan solo un ejemplo de El Veredicto, obra escrita a la limón con Juan David Morgan. Además de sumergirnos en un pasaje muy importante de la historia de Panamá, el juicio a Bruno Varila, induce a reevaluar nuestra historia e inicia a razonar, debatir, sopesar, analizar, justificar o poner en tela de duda los motivos del primer embajador panameño, que era francés, ante los Estados Unidos de América para firmar el oprobioso Tratado Hay-Bruno Varila, que mantuvo a Panamá como un enclave colonial estadounidense en el corazón de la capital. Endara, cuentista,
está interpretando lo que es el cambio del siglo en Centroamérica, no solo por la modalidad de escribir, sino por el nuevo enfoque de la realidad y del lenguaje. Endara pertenece al reducido e inconfundible grupo de escritores que hacen pulsar el cuento con poderosa sangre viva. En ellos utiliza un lenguaje distinto, fresco, airoso y muestra una fácil capacidad para toda clase de aventuras. Su sensibilidad, naturalmente exuberante, es sometida a una disciplina que lo obliga a ejercitar una alta selectividad frente a sus materiales. Son pocos los cuentistas panameños en los cuales la armonía, el candor, la agilidad y la exactitud de la palabra es producto de una reflexión profunda que parece fácil. Lo que quedó en los cuentos es absolutamente indispensable. A Neco le encanta ser partícipe protagonista de sus cuentos, al igual que muchos pintores que se confunden con sus personajes en los lienzos. No solamente los escribe, actúa en sus cuentos. A través del marco fantasiador, los cuentos inspirados por él nos producen inmediatamente la sensación de la victoria de la razón. La corriente del texto nos arrastra hacia el objetivo muy feliz, como el viaje a la infancia. Su inspiración es un estado de obsesión por la verdad y es esa verdad la que nos alienta. En este género, Ernesto Endara despliega el abanico de sus grandes cualidades para el humor, para la amenidad, para captar la idiosincrasia y los matices del hombre cotidiano, y la sutil capacidad para insuflarles la gracia con amenidad a sus personajes reales y de ficción. Neco también es poeta. Si ustedes no lo saben, les diré que es un lector empedernido y lo explica así. Un buen libro, un repaso de los subrayados que nos hicieron pensar o que nos conmovieron, es el escudo que nos protege de la angustia de nuestros tiempos. Si no fuera por los libros, la situación mundial me hubiese desequilibrado totalmente. Qué suerte haber desarrollado la capacidad de disfrutar la inteligencia de otros seres. Son tan accesibles en sus libros. Los libros nos regalan la gracia de la sabiduría, cuando son sabios los que escriben. Nos sirven, nos protegen contra las dentelladas de la estupidez. Nos ejercitan para conservar la vida. Son la Verónica hermosa con que evitamos cuernos ansiosos de sangre. Luego esas palabras quedaron grabadas en su magnífica novela Tic Tac. Es otra novela que ustedes obligatoriamente deben leer. Ernesto Endara también ha cosechado laureles como periodista. Entró al periodismo de cuerpo entero. Traía a la sala de redacción del semanario Heraldo su inmenso talento, su buen humor, su controversial picardía y su originalidad. Los dos trabajamos con él en el periódico también. Aparte de sus escritos con el seudónimo Enrique de Arena y su columna Black and White, Neco escarbaba libros de todas las épocas, buscando las luces de todas las culturas sobre todos los temas que nos podamos imaginar. Ecología, música, literatura, historia, arte, para extraer citas, hacer breves comentarios, reducir a cápsulas culturales y muchas veces para crear portadas únicas que fueron haciendo de este semanario la lectura preferida de tantos buenos lectores. El periódico ya no se edita hace 10 años y todavía me encuentro con muchísima gente en Panamá y preguntan, ¿qué pasó con el Heraldo? ¿Dónde está Heraldo? Y es gracias a Neco. Neco sigue aportando al periodismo, aunque sabemos que el compromiso mayor de su vida es con las pulidas letras de su literatura. A muchos nos sorprendió como ingenioso ensayista que aborda los temas más polifacéticos con profunda erudición y cultura. Siendo un hombre humilde, revela, cito, «Me he equivocado tanto en la vida y hoy me equivoco más que nunca, por lo que acepté hace ya mucho tiempo que no soy un pontífice de la verdad, ni un maestro de juventudes, ni siquiera un gurú para mis nietas. Por tal razón me hice cuentista. Yo cuento, no enseño. Sin embargo,
Con libros como los de Ernesto Endara se logra la inserción de la literatura panameña contemporánea en el contexto educativo con una visión mucho más moderna, más ágil y con un lenguaje mejor sintonizado con su tiempo y con su realidad histórica y humana. Y creo yo que también se vaya a insertar en el sistema educativo español. Neco Endara demostró que es un novelista sobresaliente, cuya obra ha cosechado numerosos premios. En sus novelas, el autor junto con sus personajes mantienen su autenticidad, la misma limpidez y frescura. Sus libros son prueba indiscutible de la enérgica búsqueda artística, de la aspiración de perfeccionar su técnica. Y la verdad es que demuestra afinar cada vez más el efecto estético y ético. En el meollo de este efecto está la palabra atrapada, después de una larga labor. La palabra, le da una larga y feliz vida a toda su obra. Hoy, Ernesto Endara quiere dar salida a todas las experiencias de su infancia y adolescencia y fabula Panama Split, una novela en 2 partes donde narra una historia con una estructura cíclica temporal, ya que los acontecimientos de Panamá y de la familia de Perusín, así como los nombres de los personajes, se repiten una y otra vez, fusionando la fantasía con la realidad. ¿Por qué tantos escritores y poetas invocan a menudo en sus obras el umbral de su vida y lo interpretan de manera tan diferente? Para mí, prácticamente todos los clásicos de literatura rusa han tenido obras dedicadas a su infancia. ¿Qué es la infancia? ¿Cómo se puede explicar el uso variado y contradictorio de conceptos relacionados con la infancia? O tal vez el meollo se esconde en la misma contradicción de la época infantil en la vida del hombre. El protagonista de Panama Split, Perusín Centella, nos hace gala de que la infancia es perfecta, porque ahí no existe lugar a duda, y si existe, es una fe muy firme en la bondad, en la justicia, en la verdad todavía no conceptualizada, pero que es obligatoriamente siempre triunfante en su vida. Lo que es imposible para un adulto se realiza en la mente de Perusín con solo desearlo. Si dejas la fantasía, dice Neco, del niño en libertad, de hombre se atreverá a clavar o desclavar las flechas del infinito para comprender el sentido del mal y del bien. La infancia, la adolescencia y la juventud se diferencian por el grado de la percepción armónica del mundo. A medida que Perusín se distancia de la infancia, el sentimiento de la armonía va desdibujando y nos queda la sensación de que los únicos que se sienten completamente felices son los niños. Perusín, niño, es capaz como ningún adulto de distinguir lo bueno de lo malo, lo sincero de lo falso, lo verdadero de lo mentiroso. Al madurar, el hombre pierde la intuición infantil, adquiriendo a cambio la experiencia y la conciencia, las cuales no siempre ayudan a definir o delimitar bien entre el bien y el mal como lo hace un niño. Al tiempo que Ernesto Endara nos abre las puertas de par en par a su pasado, cada uno de nosotros, de los lectores, involuntariamente va abriendo las suyas y llevando por su pluma, somos llevados por su pluma o dedo tecleador. Neco va muy al pie del desarrollo tecnológico, es un abuelo tecnológico. Nos hace idear nuestras propias novelas autobiográficas. Y tal vez esta sea una de las funciones y tareas de la literatura, despertar en sus lectores apetito de escribir. Si para contar sus historias infantiles García Márquez recurría a las de su abuela, Neco en Panama Split recrea su infancia gracias a las historias de miedo de su niñera Josefa y a las muy aleccionadoras e instructivas de la tía Rosa. ¿Quiénes de nosotros no ha tenido una niñera y una tía? Pues las niñeras siempre cuentan las historias de terror y de miedo, pero siempre queremos escucharlas hasta el final, ¿verdad? Al referirme brevemente a la segunda parte de Panama Split, solo quisiera recordarles a Isaac Bashevis Singer, que vivió mucho y amó más, y escribió apasionadamente sobre el amor sexual.
Él decía que un novelista que escribe de los seres humanos debería tener una gran sensibilidad hacia el sexo. Hay tan pocos placeres en este mundo que el escritor no puede evitar inspirarse en el más grande de todos ellos. Y para concluir, les convido a saborear un bocado de un delicioso postre 100% Chef-Eco. Cito: cuando se viven más de 50 años, lo ya vivido se fragmenta. Cada pedazo intenta independizarse. Esto es lo mismo que decir que somos varias personas a lo largo de nuestra vida. Claro que sí. Mientras más lejos del hoy, de la hora, más independiente será ese otro tipo que fuimos. Y quizás más extraño, un extranjero de ti. ¿Cómo seré a los 80 años si llego? ¿Reconoceré al adolescente que fui? Quizás pierda esa capacidad que creo tener todavía, la de comunicarme con el niño que fui. A lo mejor el Perusé viejo de 80 años no me reconoce ni a mí. El tejido de los recuerdos sufre desgaste de las asentaderas por el roce con la rutina. Pero muchos nos negamos a sentarnos sobre los recuerdos y constantemente estamos sacudiendo el polvo de los años lejanos. Pues bien, el escritor Ernesto Enrique Endara Estrada, el hombre de las 4E, galardonado en varias ocasiones en 4 géneros diferentes, cuento, novela, ensayo y teatro, del Concurso Nacional de Literatura, sigue siendo joven con sus 83 años, que lleva encima, y no ha perdido la comunicación con el niño que fue. Y solo me queda desearle a Panamá Split que despliegue sus velas, leve anclas, y que le acompañe el viento fresco en popa, en busca de puertos felices y lectores inteligentes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias también a nuestros invitados de Panamá, al escritor Ernesto Endara y a los profesores de la Universidad de Panamá que nos acompañan esta tarde. Gracias a Manuel Turegano por haber apostado por esta obra, que creo que es muy importante, y gracias por haberme confiado su presentación aquí en Valencia. En este periplo europeo que inicia en Valencia, continuará en Madrid y finalizará en París para volver después a su tierra. Es todo un honor abrir este itinerario europeo aquí en Valencia, en el Fórum de la FNAC, a quien también tenemos que agradecer que nos acoja con esta generosidad después de 12 temporadas realizando aquí actividades literarias. Es curioso cómo cuando estudiábamos, me refiero a los de mi generación, que estudiamos la carrera universitaria en los años 70, cuando llegaba a la literatura hispanoamericana, pues siempre nos orientaban en las mismas lecturas, ¿no? Más o menos yo creo que a todos nos ha cogido esta época en que nos orientaban a las lecturas de García Márquez, de Vargas Llosa, Borges, Rulfo, Cortázar, Onetti, Donoso, etcétera, etcétera. Pero con el paso de las décadas nos hemos dado cuenta, yo al menos me he dado cuenta, que la literatura de muchos países es una completa desconocida para nosotros. Yo, después de que Manuel Turegano me encargara la presentación de esta novela, he ido preguntando a muchos amigos relacionados, muy vinculados al mundo de la literatura, y nadie conocía nada, absolutamente nada, de la literatura panameña. Algunos, gracias a mi buen amigo y gran crítico José Vicente Peiró, sí que conocen la literatura paraguaya. Aquí en España es conocida gracias a él, que es un doctor en filología, crítico literario y especializado en la literatura del Cono Sur. Bien, pero nadie ha introducido aquí la literatura panameña en España, y ha sido pues un acto importante de Manuel Turegano, junto con todo el trabajo que ha hecho Corín, de traer aquí a la literatura panameña, porque pues, creo que es algo muy grave desconocer autores de la talla de Ernesto Endara. La novela que presentamos esta tarde
realmente en un origen son dos novelas más breves, Pantalones cortos y Pantalones largos, que después tiene una tercera entrega que no aparece recogida en este volumen, que es Ida y Vuelta. El volumen tiene las dos partes. Pantalones cortos nos habla de la infancia. La infancia, se ha comentado aquí, de Perusín Centella. Perusín Centella es Pedro José Centella, que muy bien podría ser el alter ego de Ernesto Eldara, donde nos va contando retazos de su infancia hasta que llega a la pubertad. Esa sería la primera parte de la novela. Pero no habla de la niñez desde que empieza a ir al colegio y todo eso. No, no. La novela se inicia desde que el protagonista es cigoto, es una célula, la fusión del espermatozoide y del óvulo. Y lo va contando con una gracia y con una descripción realmente asombrosa, porque yo no he visto cosa igual, como lo cuenta todas las peripecias de la infancia. Después la segunda parte, Pantalones largos, ya se inicia propiamente en el inicio de la adolescencia, la pubertad, y llega hasta más o menos los 18 años, cuando se acaba la adolescencia, finalizando la adolescencia, ya a puertas de la juventud, cuando Perusín Centella es becado y tiene que irse a estudiar a Macuto, a Venezuela, con la beca que se le ha concedido. Después, cada capítulo lo estructura muy bien, porque tiene una parte más densa, que es la parte inicial, que es como una reflexión que nos hace, una reflexión normalmente, claro, relacionada pues con los temas que está tratando en la novela. Y a partir de ahí, ya después de esa reflexión, donde nos hace pensar mucho, ya empieza lo que es la parte narrativa, la historia narrada propiamente. Y después, cómo estructura en capítulos, y he de decir, porque se ha comentado aquí muy bien, que es un gran cuentista. Y yo he pensado, cuando he leído la novela, que muchos de los capítulos podrían constituir en sí mismos cuentos antológicos, es decir, con un inicio y con un final en sí mismos. Y voy a poner dos ejemplos, porque podría poner muchos, pero no se trata de hacer un largo desarrollo de lo que es esta novela, sino un poco de presentarla a todos ustedes. En el capítulo 27 de la primera parte hay un capítulo que se titula El ahogado, un hombre que aparece ahogado en la playa, cómo lo cuenta, toda la curiosidad de la gente que rodea el cadáver, cómo lo describe, qué sensaciones le produce a él como niño, ver toda esa visión un poco tan esperpéntica, etcétera, etcétera. Eso podría constituir un cuento en sí mismo. Es un capítulo insertado en la novela, tiene un antes y tiene un después. Y hay otro capítulo, y ya creo que es en la segunda parte, titulado Plus Ultra, que también podría constituir una historia en sí misma, pero también está insertada. Y así podríamos decir muchos otros. Para mí, Panama Split, no voy a entrar un poquito en diseccionar qué podría significar o qué significa el título, si quiere lo comentará Ernesto y después podemos comentarlo después, más detalladamente. Para mí, más que nada, Panama Split es una novela de la memoria. Ernesto dedica, si no recuerdo mal, hablo de memoria, creo que es la segunda parte, Pantalones largos, tiene dos partes. Creo que es el primer capítulo de la segunda parte, lo dedica sobre todo a hablar de la memoria. No sé si es así. Dedica mucho espacio en la novela, pero sobre todo en este capítulo a hablar, a profundizar la memoria y lo importante que la memoria es en la vida de toda persona y sobre todo en la vida de un escritor. Nos dice la página 256: la memoria es la vida. Si ya no recuerdas, ya no eres. Es fundamental. Esto ya es definitorio de la intención que quiere dar a su novela. Es una novela que se nutre de las experiencias de la vida, de los recuerdos aún vívidos, y tan vívidos que cuasi están presentes entre nosotros. José Carlos Maynet, crítico, ensayista y catedrático, dice: la literatura se alimenta de la memoria. Si a un escritor le quitan eso, no le queda nada. Contundente también Maynet. Y Caballero Bonal, conocido por todos, poeta y novelista, califica la memoria como un nutriente fundamental de la narrativa y la desmemoria como la máxima crueldad para un escritor. También son frases contundentes. He de decir que tanto Maynet como Caballero Bonal dijeron estas frases referidas a García Márquez, cuando por motivos de salud fue perdiendo la memoria, pues por un Alzheimer, por una demencia senil, que fue agravada además por todas las sesiones de quimioterapia
a raíz del cáncer linfático que tuvo. Entonces hicieron estas declaraciones porque también calificaban a García Márquez como un escritor de la memoria, un paradigma de escritor de la memoria. En cuanto al estilo que Ernesto Endara utiliza en la novela, pues también lo ha comentado Irina, diciendo que es una narración ágil. Efectivamente, es que la novela de Ernesto está viva, es que se te escapa de las manos, es que te salta, es que te metes, sales, hablas con ella, ella te habla. Es una narración ágil, viva, las palabras cobran vida, saltan por las páginas del libro, cuentan, comunican, juegan. No es algo que tú estás recibiendo, sino que tú casi tienes una relación muy directa con todo lo que se te está presentando. El autor interpela al lector, interactúa con él, lo hace partícipe de la historia. Esto tiene también mucho que ver esa introducción de cada capítulo a modo de reflexión, porque nos hace preguntas a modo retórico para que reflexionemos nosotros y veamos, interactuemos con todos los personajes, incluso con el yo narrativo, que muy podría ser ese alter ego de Ernesto Endara, y que de hecho lo es. También hay mucha reflexión sobre ser una novela tan ágil, tan divertida, tan ligera. No es ligera en el tono ese de que tiene escaso contenido de fondo, no. Es ligera porque es muy amena y está muy escrita. Es esos escritos tan ligeros, tan sencillos, pero que son fruto de una enorme elaboración estilística. Hay mucha reflexión. Hay una reflexión, por ejemplo, sobre la velocidad del paso del tiempo. Esto es la página 166, cuando nos dice cómo en nuestra juventud la velocidad es como más lenta, pero cuando las canas, ¿no?, empiezan ya a cubrirnos el cabello, la velocidad del tiempo parece un Concorde. Es decir, ya el tiempo parece que se nos escapa. Pero también reflexiona bastante sobre la solidaridad, como la página 362, donde dice: la solidaridad es el encuentro del yo con el tú. El yo es una cárcel con paredes de espejos. Fíjense qué manera, qué metáfora más hermosa de lo que es el egoísmo. El yo, ego, es una cárcel con paredes de espejo, donde uno no nada más que se mira a sí mismo y hacia dentro. En otro punto de reflexión nos dice, página 326, ser uno mismo puede constituirse en una felicidad indescriptible. Ahí nos habla del ser y del ser feliz, porque lo distingue. A veces no es tan importante el ser feliz. Simplemente con el ser ya tenemos suficiente, porque el ser nosotros mismos, ya es suficiente motivo para ser feliz. Esa es la reflexión que nos va haciendo. Y como estas, muchas otras reflexiones que aparecen en la novela. La novela, que tiene un ritmo ameno, trepidante, nos atrapa, nos invita a leer continuamente. Pero también tiene una importante carga literaria. Tiene muchos recursos estilísticos, lo cual refleja su amplia cultura literaria y sus abundantes lecturas. Por ejemplo, en la página, me gusta ser muy didáctico cuando explico algo y no decirlo porque sí, sino hay un motivo. En la página 95 dice una de las frases más hermosas de toda la novela, para mí: todo el misterio de la noche me cayó encima como un hechizo. Esto para mí es una frase prodigiosa. Si aquí no hay literatura, que venga Dios y que lo vea. Es decir, es una novela ágil que nos cuenta muchas cosas, pero que tiene una estructura y una base literaria muy contundente y de suma importancia. Otra, cuando dice: la mañana rumorea entre los árboles, página 303, o un enjambre de estrellas revoloteaba por el cielo, página 308. Son algunos ejemplos simplemente de lo que constituye el fondo literario de la novela. Pero también, dentro de ese estilo, está haciendo metaliteratura, porque muchas de esas reflexiones son reflexiones metaliterarias. Nos habla sobre la propia literatura, nos habla sobre los diferentes géneros literarios y sobre todo sobre la novela. Parece que le da un poquito de rabia que le pregunten: señor Endara, ¿es esto una narración autobiográfica? Dice: hombre, no me pregunten si es una narración autobiográfica, es una novela. Y en la novela, ya lo dice, cabe todo, con lo cual tiene una visión muy moderna de lo que es la novela, casi cervantina, porque ahí cabe un poco de todo. Cabe la reflexión, cabe la filosofía, cabe hasta la poesía.
En este caso hace un poquito chanza de algunos personajes, los caracteriza, y más que poesía mete unos ripios por ahí, ¿no? pero se ha demostrado que él es poeta y sabe hacer poesía, lo acaban de decir aquí. Es decir, que lo que está diciendo es que eso es una novela y no tanto una narración autobiográfica, con lo cual ya está haciendo reflexiones sobre el propio género novelístico y sobre la literatura en sí. Y por último, los temas que trata, aquí saldrán, más temas se han comentado algunos, saldrán otros más, si después hablamos, cuando nos dirija la palabra el propio autor, pero el tema central es la vida y es el viaje de la vida, eso está claro, es la trayectoria vital, es la evolución personal, es la maduración en la vida. El tema del viaje, el viajar es muy importante para el autor, y hasta el viaje en la propia vida. En la página 268 nos dice: la vida es un viaje, y aquí ya nos está hablando de lo que es el viaje de la vida. Pero al margen de este tema central de la vida, del viaje de la vida, en este caso la infancia y la adolescencia, tenemos otros temas que van jalonando todo lo que es la narración de Panamá Split. Hay muchos temas, pero voy a enumerar los principales y con esto concluyo mi intervención. La familia. La familia es muy importante y aparece a lo largo de toda la obra. Aquí el denominador común es la madre. Regina Cecilia tiene un papel fundamental en la vida de Perusín Centella, de nuestro protagonista. El padre no tanto. Después aparecen también las diferentes parejas que ha tenido la madre. Por supuesto, la señora esta que le atiende, ¿no? ¿Cómo? Josefa, la tía Rosa, tiene un papel fundamental. Aquí desde la familia es importante en el crecimiento y en la educación y en la maduración de Perusín Centella. Y después un hermanito que tiene ahí, que es fruto de la relación de su madre con otra pareja. Otro tema fundamental, importantísimo, es el tema de los amigos. Nos dirá en la página 65, cuando aparece la amistad es cuando en verdad formas parte de la tribu del mundo. Esto es fundamental, es una declaración de principios ya de lo que es la amistad. La amistad la valora mucho y aparece en toda la novela. Y como además es un protagonista que tiene que hacer muchas mudanzas por motivos familiares, va cambiando de entorno, va cambiando de barriada, de finca, pues tiene que adaptarse y va haciendo amistades, y siempre hay 2 o 3 amigos principales y después el resto de amigos con los cuales se relaciona. Otro tema fundamental, denominador común en toda la novela, es el tema del sexo. Se ha hablado también, se ha hecho una ligera referencia, pero el sexo es fundamental. El sexo como deleite y el sexo como aprendizaje, porque estamos en la adolescencia, lógicamente, y cuando atraviesa esa frontera de la pubertad y se inicia la adolescencia, claro, empieza a tener esa pulsión, esos deseos, y a través de ahí ir conociendo lo que es la vida en general y la vida placentera a través del sexo y las personas más cercanas que tienen su entorno para experimentar la vida sexual. Y en ese tema del sexo aparece muchísimo también, lógico en esta edad, el tema de la masturbación, también como deleite personal y también como autoaprendizaje, también como autoconocimiento. Y lo hace con un desenfado y con una naturalidad que ni a la persona más sensible creo que pueda molestar el tratamiento que da a estos temas. Y nos dice en la página 326, dice Freud, no hay nada que pase sin que lo toque el sexo. También una declaración de intenciones pues bastante clara. Los estudios es otro tema importante. Habla de los colegios, habla del instituto, de los compañeros, de ese profesor de física que tanto le impactó, de esa profesora de literatura que tanto le gustaba, del director del colegio de curas, de ese hermano Emiliano, creo que era. El hermano, sí, el hermano de Emiliano, que se enamoró de su madre en la primera visita que tuvo. Y bueno, eso ya lo descubrirán ustedes en la lectura, pero con qué elegancia, con qué delicadeza, con qué tacto va hablando de todos estos personajes y nos los presenta y nos habla realmente con pasión. Otro tema es el cine. Hace referencia a muchas películas, a cinematográficas, a actores. Yo voy a citar solo uno, por poner un ejemplo que despierta auténtica pasión en Perusín Centella. Errol Flynn, en esa adolescencia, esos cines de barrio, las películas de aventuras, Basil Rathbone, que hace siempre de malo, ¿verdad? Y el chico, el protagonista, que es Errol Flynn, que siente tanta pasión por él,
que le da un pequeño papel en su novela. Lo introduce como personaje, y en él podemos ver ya a un Errol Flynn, pues ya un tanto decadente parece, ¿verdad? Que está ahí en Panamá en una pensión de no mucha categoría, ha hecho noche allí, y el chiquito pues lo ve allí que está desayunando, y le proporciona eso ya una pasión y una dicha enorme, ¿eh? Otro tema es, y ya son los últimos, la literatura, por supuesto, que habla de la literatura, de muchos personajes literarios, de muchos géneros y de muchos autores como Horacio, Jack London, Nub Hampson, Dumas, Unamuno, Juana de Ibarburu, Rómulo Gallegos, etcétera, etcétera. Y por último, la música, que tiene un papel importante a lo largo de toda la obra, no solo estilos musicales, géneros, orquestas de las diferentes épocas de los años 40, ¿verdad? Y 50, que es cuando transcurre la obra, sino también de grandes cantantes, que también han sido algunas actrices, como María Callas, Ella Fitzgerald, Olga Guillot, Judy Garland y su hija Liza Minnelli, fruto de su matrimonio con Vincent Minnelli, director de cine, Montserrat Caballé, Chabuca Granda, y hasta Lola Flores y Paloma San Basilio aparecen también. En suma, una gran novela que yo les recomiendo vivamente a ustedes. Simplemente pues me queda felicitar a Manuel Turégano una vez más por la apuesta tan importante que ha hecho, que yo considero que es fundamental, la aportación que ha hecho a la literatura panameña y a la española, porque podemos conocer a este autor. Felicitar también a Ernesto Endara. Muchas felicidades, Ernesto, por esta obra. Mucha salud y larga vida para disfrutar del éxito. Y muchas gracias a ustedes por participar. El amor es más natural que la castidad. No es el hábito, sino el amor lo que santifica al hombre. Eso es de Ernesto. Hace pocos años, Ernesto Endara me invitó a participar de la mesa sobre literatura erótica en la quinta Feria Internacional del Libro en Panamá. ¿Se imaginan a este casto varón hablando sobre erotismo? Yo, que soy un narrador de ciencia ficción en la Cátedra de Economía Política de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Pues bien, es tal su poder de persuasión que después de una larga conversación y 3 cafés tintos me convenció. Y me lancé sin paracaídas y los ojos cerrados a ese torrente literario. Las críticas no se hicieron esperar, y al año siguiente eliminaron esa mesa de la feria. No sé por qué. En verdad salí bien librado de las críticas y además picado. Por eso estoy hoy aquí para hablar del amor y el tiempo en los párrafos y páginas de Banana Split, que yo conozco como pantalones cortos y pantalones largos. Porque al igual que Agustín Lara, Tito Rodríguez, Daniel Santos, Hugo del Carril, Pablo Milanés, Neco le canta al amor, le canta a la vida, no importa cuál sea la situación, a la belleza. A diferencia de los compositores y cantantes mencionados, Endara cocina el amor y lo hace no solamente al limón, o lo sirve crudo en su jugo como un buen ceviche. Obviamente platos demasiado fuertes para los pudorosos, sino también lo prepara en tiernas ensaladas y suaves postres. Mousses de vainilla y chocolate, y los 7 sabores de macarons de manzana y frambuesa. Para Neco, y estoy totalmente de acuerdo con él, el amor tiene que ser así, pasar por todas las etapas, los sabores y toda la escala de voltajes. Al mejor estilo de Publio Ovidio Nasón, comúnmente llamado Ovidio, que en sus obras Ars Amatoria y Remedia Amoris, conocida entre nosotros con el título de El arte de amar, Neco plasma el amor como algo que se persigue, que no debemos esperar a que llegue,
sino que siempre hay que tratar de buscarlo, pretendiendo dar consejos sobre cómo conseguir a la pareja, cómo conseguir el amor. El amor es la esperanza del mundo. En el capítulo 7 de Pantalones Cortos, Ernesto Enrique Endara Estrada, como decía Irina, el hombre de las 4E, con esa facilidad con que describe los sentimientos de amor, subraya que el amor a primera vista es cuando un par de ojos recorre uno a uno el otro par de ojos y encuentra en cada pupila un saludo, una especie de bienvenida, como quien dice, las niñas y los niños de los ojos se enamoran. En Pantalones Largos, en el capítulo 12 de la primera parte titulada Luli, Lulinda, Luli Luli, Neko alega que él ama con el estómago, no con el corazón, que esta no es una novela romántica, tampoco es cuento. El corazón, el de él, responde a los sustos, a la angustia, al cansancio, pero cuando se trata de amor, ¿qué va? Su corazón se queda tan pasivo, tan indiferente, que a veces le da miedo. Por otro lado, dice que su estómago es de lo más sensible y poético, y que se revuelve conmovido al son de la pandereta de Lorca. El cielo se les antoja una vitrina de escuelas. O con el violonchelo de Neruda, te recuerdo tal como eras en el último otoño, la boina gris y el corazón en calma. O con el solo de flauta de la terraza de la memoria y el baile de llamas de En la cueva del pensamiento de Octavio Paz. La decisión de tocar un dedo a la mujer admirada, de decir te quiero por vez primera, atraviesa con rayos láser su duodeno y abochorna con vientos glaciales su recipiente estomacal. Sin embargo, hay emociones mixtas en las que el cerebro y estómago cantan a dúo mejor que los toboganes. Aquí la experiencia del primer beso de amor. Estoy en medio de una vorágine. ¿Qué más? Mi mano atrevida, sacrílega, la toma por la mejilla y la obliga a mirarme. Sin oposición, Luli me da la cara, tiene los ojos cerrados. ¿Qué esperas, idiota?, me grita el corazón. Acerco mi cara a la de Luli. Esto es y será siempre lo más arriesgado y delicioso en la relación con una mujer. Intentar el primer beso. Labios con labios. Ahora lo importante es no separarse. Oh, Luli, estás toda tú aquí en mi boca. Casi nos ahogamos en nuestro primer beso. Nada de lengua ni de saliva, puro labios, eso sí, bien pegados. Nos separamos y nos volvimos a unir. ¡Qué hambre de boca ajena! Yo te quiero, ¿y tú? Yo también te quiero. ¡Qué bella es la vida! Este prolífico escritor panameño, cuentero, teatrero, novelero y ensayista nos presenta 7 capítulos antes, en ese juego constante con el tiempo, la diferencia entre ese sentimiento intenso hacia otra persona con el deseo de que nos alegra y nos dé energía para convivir y comunicarnos, lo que podríamos llamar amor idealizado, con el material, con el amor sexual. En el apartado que tituló La mitigante masturbación, nos confiesa que una vez probado el sexo, que lejos de ser algo prohibido debe considerarse el mejor fruto de la naturaleza. Se agiganta su legítimo apetito. Podarlo en el tiempo de la vendimia es peligroso para el cuerpo y para el alma. A los 13 años era un experto masturbándome. Simona era un recuerdo tan valioso, tan guardado, que estuvo a punto de convertirse en leyenda. ¿Habría existido realmente? ¿Dónde está ese yo y ese tiempo tan feliz? Por culpa de Simona, algunas de mis masturbaciones se convertían en soliloquio de remembranzas. ¿Te acuerdas?, le pregunto a mi pene bravío y sin memoria. Todo mi organismo tenía un hambre atroz de sexo, pero las mujeres parecían encontrarse
a años luz de mi cuerpo. Confundí la desdicha del solitario con la cabanga del abrazo. Por suerte, Neco tenía a su disposición el fragoroso pero mitigante recurso de... Por suerte, tenía ese fragoroso y mitigante recurso. Como en casi todas sus obras, Neco juega con el tiempo, el convencional, de relojes y calendarios, así como con el psicológico, el de las emociones, recuerdos, anhelos, temores y alegrías. Nos habla de la verdad de la vida. En lo que al tiempo se refiere, Neco sostiene que es la cuarta dimensión y que es tan absoluto como el pensamiento, que uno es capaz de contener al otro y que el otro no puede existir independientemente del uno. El tiempo, que algunas veces es redondo, otras cuadrado, otras rectilíneo, también conoce la espiral. Por eso es que a veces la historia parece repetirse. Tengo la impresión de que el 17 veces galardonado con el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en Panamá, en los 4 géneros ya aquí mencionados, y los reconocidos cantores y autores al mismo tiempo, Pablo Milanés y Rubén Blades, comparte la misma exaltación por el tiempo. Para Pablo, el tiempo, el implacable, el que pasó, siempre una huella triste nos dejó. Aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. La vida es tan corta al parecer cuando se han hecho cosas sin querer. Al hacer un recuerdo ya nos vamos y la vida pasó sin darnos cuenta. Cada paso anterior deja una huella que lejos de borrarse se incorpora a tu saco tan lleno de recuerdos que cuando menos se imagina aflora. Y para Rubén, nuestro héroe de la música popular, la vida es una huella de triunfos y fracasos formada por pedazos de amor y de dolor. El tiempo es un rosario, sus cuentas, los recuerdos, jardín del sentimiento de lo que se vivió. Según Neco, el tiempo necesita límites para existir y la luz del sol es el límite de nuestro tiempo. Cuando se apague desaparecerá nuestra historia. El tiempo de la novela es más real que el de la vida, porque una vez impresa no termina, empieza cada vez que alguien abre el libro. Mi amigancho mide la victoria con el reloj del corazón y como a todos se le acabará el tiempo cuando detenga su tic-tac. Sin embargo, conserva la esperanza de que este libro seguirá palpitando un poquito más. Gracias, Machete, por enseñarme todas esas cosas y muchas otras que no he mencionado aquí sobre el amor, que las pondré en práctica cuando sea grande. Muchas gracias.